Cuando Sí, era chiquitita, prendía. No, no, estamos con mi suegro. La se ponía a clase de grabar. hoy comienza con Estela Mi hablando de su viejo cuando padre. era chica, que yo no me acuerdo, pero era muy chiquita, así que 4, nos ponía todos adelante de la tele, blanco y negro, que peleaba Nicolino Loche. No sé si los más grandes acá se acordarán de Nicolino Loche y empezaba Monzón. Y ahí nos quedábamos. Mi mamá se quedaba dormida, pero a mí la verdad que me gustaba. Y me Nicolino gusta. Noche, Cuando hay una pelea buena, mi hijo, a Daniel no le dice nada, pero a mí me dice, vieja, hay una pelea a las 3 de la mañana o sea, a las 3 de la mañana, ¿sabes qué? A las 3 de la mañana no existo. Pero, a los 63 años, a las 3 pero a de mí la me gusta la mañana, para mí pelea, está. no la USB ahora. UFC, USB, mira cómo estoy al tanto. UFC no. Bien tecnológica o tu boxeo. Sí, Vos sabés que yo me pero acuerdo cuando la Loche pelea salió de, campeón de del las mundo. peleas, de Vos Ringo sabés que a mí me Bonavena. mandaban a una colonia de vacaciones en Ezeiza, a las piletas olímpicas de Ezeiza, y yo me acuerdo volviendo una tarde, habrá peleado con un tal Fuji y salió campeón del mundo. La característica que tenía Loche era la defensa. El Corría, tipo se no le corría, entraba corría, no, una lo daba piña. vuelta, parecía, los cansaba. O No, sea, no estamos se en dejaba pegar, familia, no se dejaba pegar. estamos como de la familia, dentro de poco buscamos un mate virtual, nos tomamos todos el mismo mate, yo no sé lo que podemos llegar, con lo cual todo es posible. Bueno, vamos a empezar a introducirnos con una previa, para ponernos en época a lo que vamos a compartir con Carlos. ¿Qué tal, Eugenia? Yo estuve haciendo promoción de la clase próxima del Ángel, de María Ángel. Imperdible la señorita Mimi, Bueno, vamos a ver Mimi con Mimi. Langer. Pero quería comentarles que quiero empezar 10 minutitos a hacer un recordatorio interesante acerca de, a mi parecer, uno de los sujetos que más instaló la cuestión del psicoanálisis en la sociedad argentina y latinoamericana, pero que no provenía del psicoanálisis y que era un médico pediatra. Algo hablábamos la otra vez con Carlos en privado sobre el doctor Florencio Escardó. Florencio Escardó fue un médico que revolucionó la pediatría por cuestiones que ahora vamos a comentar, ya les digo, en pocos minutos, 5 minutos. Era escritor también. Como escritor, su apodo era Piolín de Macramé y estuvo casado toda su vida con una gran psicoanalista argentina que hoy tiene 96 años y según los últimos reportes que he tenido de una ex paciente de ella, sigue atendiendo. Hasta hace poco todos sus ex pacientes se reunían con ella en la confitería Las Violetas, que hay acá en Capital, y hacían una sesión grupal con Eva Giberti. Eva Giberti, una mente privilegiada del psicoanálisis argentino. Yo le pedí a Emma si nos podemos poner un fragmento acerca del amor de Florencio Escardó en su rol de escritor, Piolín de Macramé. Este, como verán, se llama O el amor. En amor siempre, el amor, acá lo escribí mal yo, siempre se, en amor, perdón, siempre se persigue la victoria, que a veces consiste en que nos derroten, pero no vence el más fuerte ni el más débil, ni el más apasionado. Vence el que extrae de la presencia y de la ausencia
bastante ilusión como para llenar el propio espíritu y la propia soledad, irremediablemente y definitiva, eterna. Cuando un hombre dice te amo, piensa en conquistar a alguna mujer. Cuando una mujer dice te amo, piensa en casarse. Acuérdense que estamos hablando de la década del 60, hace más de 60 años. Este, aunque sea con el que la escucha, escuchen ustedes, ¿eh? Para ambos el amor es idéntico de forma, lo que varía es la finalidad que unos y otros concluyen por alterar. Bueno, este es un ejemplo. Vamos a alguna fotito y a una pequeña síntesis de la vida del doctor Florencio Escardó, que creo que es importante porque son los principales transmisores junto a Arnaldo Raskowski y a Mauricio Abadi del psicoanálisis en la televisión. Ustedes saben que Lacan, para la misma época, un poquito después, escribe un trabajo que casi nadie lo lee, que se llama Psicoanálisis y Televisión, que está muy bueno de leer. Bueno, el doctor Escardó nació un 13 de agosto de 1904 y muere en 1992, también en agosto, el 30. Fue un médico que imitó a su abuelo, cirujano del ejército portugués, que se apodaba Taborda. Hizo su enseñanza media en el Colegio Nacional Buenos Aires. En el 29 egresó de la Facultad de Medicina de la UBA. Fue decano de medicina en el 58 y luego vicerrector de la UBA, logrando convertir el régimen masculino de los colegios Nacional Buenos Aires y Escuela Superior de Comercio Pellegrini en mixto. Fue el primero que inauguró los colegios mixtos. Esta iniciativa, como tantas otras de su vida, fue resistida y polémica. Su cátedra crea el primer laboratorio de bacteriología pediátrica, un centro audiovisual importante, un pabellón de psicología con 8 consultorios, etc. Dio importancia al aspecto social, fundando la Escuela para Padres. Yo tuve oportunidad de tener en mis manos y leer los 3 tomos de la Escuela para Padres. Espérate que me perdí. Del Hospital de Niños. Gracias, Emma. En su cátedra instituyó el trabajo en terreno para incluir la realidad de las familias asistidas. Sus alumnos realizaban trabajo asistencial y comunitario en la isla Maciel. En el 76 se los cesantea de todos sus cargos. Llamativo, ¿no? Su carrera hospitalaria comienza en la maternidad del Hospital Rawson, pero su labor descollante transcurre en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Por 45 años ocupó diversos puestos, llegó a ser jefe de servicio de la Sala 17. Desde ese cargo impuso otra reforma, diría yo, para beneficiar la recuperación de los niños. La internación, algo que nos va a comentar Carlos, también él tiene mucha experiencia en esto. Esperen que me perdí de vuelta. Impuso reforma, la internación de las madres junto a los niños para mantener el vínculo afectivo. Hasta entonces las madres podían visitar a los niños internados de día entre las 17 y las 19. Luego eran alimentados con mamaderas que colgaban de soportes metálicos sobre las cunas. Esa imagen lo conmovió cuando visitó el servicio a los 22 años y modificó el tema de acceder a la jefatura de la sala. Todos tendrán en la cabeza a Spitz, a la depresión anaclítica de Spitz, cuando decía que tomar a un niño en los brazos le aseguraba la vida. Darle la mamadera no es mismo que ponerle la mamadera con un aparato en la boquita. Vamos a la foto de don Florencio. Ahí lo tienen. Esta era la imagen con ese clásico moño. Toda la vida apareció con moño. Es uno de los seres más espléndidos que yo vi en mi vida. Ojo, jamás andaba declamando ni en sus clases, ni tampoco en la televisión su ideología. Pero
no se necesita. Cuando uno tiene una ideología, la sostiene y se terminó. No necesita andar haciendo una expansión de ella en los medios académicos. La transmisión que él hizo es lo que importa. Vayamos al otro fotito más y vamos a dos palabritas sobre Eva Giberti. Tenemos la foto de Eva, hermosa Eva, divina, muy linda mujer, aparte de una persona de un nivel y una capacidad intelectual enorme. Ahí la tienen a Eva. Bueno, psicoanalista, psicóloga, asistente social, profesora universitaria argentina, se licenció en la Universidad de Buenos Aires. Vamos más abajo porque es muy largo, si no, de vuelta a la escuela para padres. Muy importante esto, se perdió esto de la escuela para padres. Bueno, se perdieron los padres en realidad, en alguna medida. ¿Y cómo no se va a perder la escuela para padres? Bueno, integró Consejo del Derecho del Niño, bla, bla, bla. Bueno, después si ustedes lo leen, si no se va a hacer muy largo. Cátedra de Ética, relator oficial de congresos, conferencias. Salgamos de la pantalla ya, Emma. Como ustedes verán, ellos, tanto el doctor Escardó como la doctora Eva Giberti, porque es doctora honoris causa de la UBA, insisto que tengo entendido que sigue atendiendo con una lucidez espléndida a sus 96 años. No, por favor, Ceci, buen día. No, les decía que actuaron en forma complementaria y fueron como un matrimonio de toda la vida. Él desde la pediatría, ella desde el psicoanálisis, desde la psicología y del psicoanálisis. ¿Sí? A mí no me consta, pero es porque no me consta a mí, después lo voy a buscar, no lo busqué, si fui integrante de APA o de APDEVA, estoy seguro que si fue de algo, no digo de SAP porque SAP es mucho más moderna, digamos, tiene menos años que las otras dos, este, pero bueno, eh, Eva no sé, me parece que no fue integrante de APA, aunque puedo haberlo sido en algunos. Bueno, y ahora nos vamos al psicoanalista, yo lo llamaría el psicoanalista de la infancia, digamos así, con la característica de que no se dedicó al psicoanálisis de niños particularmente, digamos, ¿no? Pero sí indagó. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Buen día a todos. ¿Qué va? Anduvimos ahí transitando por Arnaldo. Sí, una cosa interesante, ya me presento con todos, pero un comentario. Ayer, en un momento me llamaste por teléfono para organizar un poco más lo de hoy, y pasaban, yo estaba sentado en un bar en el centro de Canals. Canals es una población que tiene 13.000 habitantes, y tenemos un par de bares característicos en el centro, y estábamos con mi señora, yo estaba hablando por teléfono con vos, y pasa un nene con un revólver, ¿no? Pero bueno, es un juguete, no, es un revólver, mi papá me dio un revólver. Bueno, y apuntaba y tiraba, bueno, esta cuestión de los padres, de la escuela para padres, de la infancia, de los padres que se han perdido, bueno, esto que vos introducías muy bien, y para pensar, ¿no? El pleno festejo Halloween, que ya tiene toda una connotación, andaba un chico armado, ¿no? Por supuesto, sin balas, pero un revólver, no conozco de armas, pero creo que es un aire comprimido bastante pesado, un arma, ¿no? Cuando andaba el pibe. Lo que llamábamos matagato, El mata gatos, sí, una cosa ¿no? así. Llamamos Sí, sí, sí. matagatos, Creo pobres que es gatos. capaz de lastimar, ¿no? Bueno, una cosa, yo les decía a mi señora, yo estoy hablando de este tema, y pasa todo esto acá mientras estamos charlando. Bueno, les cuento un poquito quién soy. Yo soy de Canals. eh,
al sudeste de la provincia de Córdoba. Recién le decía a Manuel que soy de los cordobeses que no tenemos ni acento ni sierras, ¿no? Somos más santafesinos que cordobeses, ¿no? Estamos cerquita de Venado Tuerto. Carlos, un Aunque, detalle. Vos sabés que yo tuve oportunidad de conocer Canals porque sí, Estela tenía un tío que vivía allí, Omar sí, sí, gran Otazúa, carnicero. Sí, sí. y tuvimos oportunidad de ir un par de veces. Si no, yo no hubiera sabido de la existencia del canal Ah, directamente. bueno, Porque así me buscaría encuentro en yo. Córdoba, buscaría la sierra. Yo le escucho a Estela en una charla en SAP y le digo, che, Otazuga es un apellido del canal. Y ahí entramos en contacto con Estela. Les decía, primero, bueno, un agradecimiento muy grande a vos, Daniel, a Estela y bueno, a todo el grupo, porque esto de estar en Canals y trabajando desde el psicoanálisis, yo no me considero un psicoanalista de formación rigurosa, si bien tengo mi biblioteca, que los tengo a todos, porque yo estoy lejos de todo, entonces los tengo en mi biblioteca a todos. Realmente tengo una biblioteca de psicoanálisis muy interesante. Eh, Esto de poder estar en contacto con ustedes y poder estar cerca de Buenos Aires a partir de este medio, de este contacto, permite a mí poder tener un ámbito donde poder conversar, poder charlar, poder interactuar, en un ámbito plenamente sojero, donde acá es muy difícil hablar de psicoanálisis o de hablar de otra cosa que no sea un arado, la siembra, la soja, ¿no? Una pampa húmeda que está bastante preocupada por estas cuestiones y donde las cuestiones de la infancia, las cuestiones de los padres, de la escuela para padres, que alguna vez intenté hacer algunas cosas, son cosas bueno, inusuales y no tan... Es muy difícil hablar de ciencias humanas en canales con gente interesante. Entonces, estar con ustedes para mí es un halago y te repito, un agradecimiento. Eh, Dentro de la propuesta de charlar de Arnaldo Raskowski, lo cual yo con bastante irresponsabilidad te dije que sí, cuando me propusiste, no había leído a Arnaldo Raskowski, pero después cuando empecé a leer, Perdón, Carlos, perdón. Vos sabés que te escucho muy bajo. No sé si soy yo o el resto, pero te escucho muy, muy bajo. muy bajo, Debe ser ahí, vos, porque yo que soy Sí, sordo lo escucho bien, así que. Sí, yo sí, no, yo estoy escuchando muy, muy bajito. No sé el resto. Por ahí soy yo. a ver, confírmeme Yo si escucho se me bien, Escucho escucha. bien. yo Yo escucho la bien. verdad que se escucho escucha bien. bien, pero Ah, entonces me estoy quedando sorda Escucho yo. bien, Carlos. Está bien. si no, Carlos, Eh, acércate un poco el Daniel, micrófono un poquito más. sí, el lunes Fíjate, fonodióloga Daniel. ahí. Bueno, la propuesta o la idea era compartir con ustedes algunas ideas de Arnaldo y poder establecer algunos disparadores de pensamientos para que podamos pensar actualizadamente en nuestra realidad actual con algunas ideas que propuso Arnaldo Raskowski de una manera eh, extraordinaria. Eh, y bueno, disculpen un segundito que se me fue. Eh, Aguárdenme un segundito que se me ha... Muy interesante la obra, mientras vos Sí, buscás, de bueno, Arnaldo, que va a estar centrada, ahora luego seguramente nos lo va Carlos ampliar, pero para mí hay un elemento, si se quiere, con alto bueno, impacto, inclusive metapsicológico, que es la prioridad que Arnaldo le da al filicidio respecto del parricidio. Lo que sí, históricamente es el bueno, ansia parricida, Está. ¿no? se me ha Para que apagado ya lo la, encontró. se me ha apagado la computadora, pero bueno, no sé qué problema Ya, tengo. No, está ya la bien, Eh, no ves. pasa nada. ¿Ya no, pudiste? a ver, no. Usted puede tener algunas referencias para compartir con ustedes, pero bueno, eh, Raskowski, bueno, fue un pediatra esencialmente, y fue un pediatra formado en una casa con muchos intereses intelectuales, políticos, artísticos,
Digo que son esas casas donde producen efectos de estímulo a los hijos y esto implica o ha implicado la formación que después tuvo las inquietudes que después manifestó Raskowski con sus intereses, ¿no? Y un pediatra que él veía con ciertas dificultades en sus entrevistas con los padres, a raíz de poder hacer hablar el síntoma, las patologías pediátricas que él observaba, y empieza a notar o empieza a entender que necesitaba imperiosamente la necesidad de incorporar otros aspectos para las entrevistas que él realizaba, y de esa manera empieza a acercarse al psicoanálisis como un ámbito donde podía encontrar recursos y elementos necesarios para poder trabajar una entrevista pediátrica con mucho más criterio, con mucha más dinámica. Así, con el correr del tiempo, incorporó en sus entrevistas pediátricas una posición psicodinámica amplia, importante, no solamente en las entrevistas, sino también en los estudios de casos, con lo cual le permitió trabajar en varios aspectos antes de llegar a filicidio y a parricidio y todo lo que es lo que nos podría aportar un montón de cosas para la escuela para padres. Esencialmente, por ejemplo, en todo lo que es el trabajo sobre obesidad, que hizo un trabajo muy importante y donde ahí empezó a relacionar, por ejemplo, los temas de obesidad con la relación madre-hijo y la excesiva dependencia de los hijos respecto de las madres en relación con la obesidad. Yo había invitado para hoy, que te pregunté, Daniel, eh, a un pediatra que no sé si se ha conectado, que con nosotros en Arias trabajamos en un proyecto sobre obesidad, que se llama Rogelio Gaidolfi. Un día me llama y me dice, che, tengo un montón de nenes malnutridos, ¿no? No solamente obesos, sino malnutridos, ¿no? Mal alimentados. Bueno, y donde veíamos, llegamos a hacer un trabajo preventivo también, donde pudimos disponer de que las escuelas tuvieran kioscos sanos y todo ese tipo de medidas, donde había un descuido importante por parte de las madres, lo cual también sería una forma de descuido de lo que llama Raskowski este filicidio moderado. Y bueno, las investigaciones que hace Raskowski respecto al tema le permiten trabajar muchísimo sobre el tema de obesidad. Otro tema sobre el que bueno, va a plantear Raskowski es el tema de la... Disculpen, se me corta el... No tengo computadora, no sé qué pasó. El tema del psiquismo fetal. Carlos, ¿me permitís hacerte una Sí, pequeña acotación para instalar sí, esto primero que vos dijiste como un tema central? Eh, Ustedes fíjense que estamos hablando de una transición de Raskowski, que está pasando desde su lugar de pediatra al psicoanálisis, pensando la obesidad, que era una temática que se pensó mucho en esa época psicoanalíticamente por una razón fundamental. Para esa época se medicaba a mansalva con anfetaminas. Los ajá, niños de 6, 7, 8 años eran medicados cuando tenían sobrepeso con anfetaminas. Garma trabaja mucho el tema de la obesidad y lo trabaja también, como bien nos lo está, excelentemente bien nos está indicando Carlos, también lo trabaja Raskowski. Tengan en cuenta que no es un detalle más. En aquel momento la química, y esto produjo efectos muy deletéreos con temas que también se ocupó Raskowski, como por ejemplo consecuencias vinculadas a la epilepsia sí. en niños, ¿no? El uso de anfetamina, ¿no? Era algo muy, 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 muy habitual. En Perdón, uno de ¿eh? sus libros hay una referencia. Ayer recibí un libro de Zuckenfeld de SAP, y en el libro al principio agradecía de algunos trabajos hospitalarios que ha tenido, y donde había estado en un servicio de psicoendocrinología. Bueno,
Raskowski ha sido pionero en este ámbito, inclusive él llega a plantear algunos trabajos sobre enfermos de tiroides que han sido curados o sanados esencialmente a partir del trabajo psicoanalítico, ¿no? Un ámbito donde él también trabajó mucho. Con respecto al tema de lo epileptoide la epilepsia, él la relaciona directamente con las situaciones de colecho, ¿no? Donde empieza inclusive a asesorar a padres Exactamente. en estas cuestiones de colecho y las plantea como un efecto de una descarga excesiva o anormal de tensiones en condiciones de sobreestimulación o demasiada estimulación o estimulación elevada, producto de la convivencia de los niños en el dormitorio o en el ámbito de los padres, ¿no? Eh, lo que les decía del Perdón, psiquismo, Carlos, que hoy es sí, normal, que hoy los pediatras indican colecho hasta que el niño quiera. O sea, Infinitum. esto, sí, 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 tienen 7, 8 años y todavía hacen colecho con los padres. O sea Más, que en otro más. momento era terrible, pero bueno, han sí, sí, cambiado eso evidentemente las se modas. escucha permanentemente en las consultas, como un hecho normal, como una cuestión habitual, inclusive como una cuestión, yo digo que los papás actuales están en esta relación entre apuro, premura y comodidad, ¿no? Que también es una forma de violencia o es una forma de descuido, porque hay una cuestión de, no, lo dejamos en la cama porque se despertaba, era más cómodo para darle la teta, y después también la premura o el apuro porque los niños, digamos, vayan adoptando los logros de cada momento, de cada etapa, con cierta premura, con cierto apuro, ¿no? Entonces, caminan antes, dejan los pañales antes, si no leen en el jardín, las madres se enojan. Bueno, y estamos como decía Marcelo Viñar, ¿no? Un vértigo civilizatorio, ¿no? Una cuestión de Hay vértigo. que pararse. Cuando se lo nombra a Sí, Marcelo Viñar, sí, sí, que sí, uno sí, sí. debiera pararse, ¿no? Qué Para aguantar. uruguayo, Para aguantar. Dios, qué Tuve la oportunidad de conocer. latinoamericano. eh, Hace poquito Impresionante. falleció. Sí, sí, impresionante. Mm. Eh, Habla del psiquismo fetal, y acá creo que es una cosa, o es un tema interesantísimo, porque primero, bueno, hay vida ahí, ¿no? Ya está el niño y ya está con características psíquicas propias de una situación fetal, donde el dormir, el soñar y los procesos alucinatorios, dice Raskowski, son los que predominan, pero donde hay una dinámica psíquica. Incluso eh, se han podido llegar a hacer, lo publican en sus libros, estudios REM de fetos y de niños de mayor edad, donde la actividad REM en la vida fetal es mayor, casi tomando en la totalidad de la situación del sueño, ¿no? Con lo cual, estamos en presencia de la actividad mental desde la situación fetal. Perdón, Eh, Carlos, sí, quiero, si vos me permitís, ¿no? Hacer una pequeña aclaración para poder situarnos todos como en un mismo lugar. Cuando Carlos nos está hablando de la actividad REM, que es en inglés a la inversa de movimientos oculares rápidos, es una fase del sueño muy importante, digamos, del sueño profundo, ¿sí? Ahí está situando Carlos el estudio, digamos, ¿no? Claramente comparando las etapas que se llaman REM y no REM. Discúlpame, aclaro esto para poder como unificarnos en cuanto a de qué estamos hablando. eh, yo pienso el feto y pienso la panza materna, ¿no? Como un lugar ideal, ¿no? Ustedes piensen que, cuando hablo de esto me gusta plantearlo de esta manera, ¿no? De alguna manera disparado por Raskowski, pero piensen que el feto está en un lugar que tiene una hidráulica de suspensión perfecta. No hay ningún auto. Piensa en el mejor auto que hay en el mercado, no puede emular la suspensión y la hidráulica que tiene el feto materno.
no hay ningún elemento, ningún artefacto eléctrico que pueda emular la temperatura ambiente que tiene una situación fetal. ¿Por qué nos gusta tanto Netflix, el sillón, y los sándwiches de miga y la Coca-Cola o la cerveza para ver la película? Porque nacimos en ese sillón, estuvimos con el ombligo atado al cordón umbilical, donde no tenemos que movernos para comer. ¿Viste el personaje que pide a la mujer o a los hijos, tráeme esto, y está sentado viendo la película? No. Esa sensación de satisfacción es muy fetal también, ¿no? Son muestras posteriores de que estas han sido vivencias o situaciones que hemos tenido en algún momento de la vida. El dilema o el problema es que, bueno, el ser humano en ese momento está así, pero bueno, tiene que nacer, ¿no? Se tiene que ir de ahí. Eh, Ahí, bueno, todos conocen a Otto Rank y el trauma del nacimiento. Se da una situación muy particular que marca eh, eh, Arnaldo, que tiene que ver con la pérdida de la omnipotencia, la masculinización de todo lo que implica estar en el seno materno, y se da un primer choque, un primer trauma, que es la situación de cambiar de contexto, de ambiente, ¿no? Y él marca, por ejemplo, un aspecto que es muy interesante, que coinciden, fíjense lo finito de esto, y yo decía, ¿cómo podemos hacer un desastre en 10 días, ¿no? Él decía que coincide la depresión postparto, que puede ser leve, moderada o aguda, o mínima, de la madre los primeros 10 días con todo lo que es la adecuación del niño, de salir de esa situación ideal a encontrarse con el mundo, el, el contexto nuevo, ¿no? Entonces, a veces como hay ciertas mamás que, atravesadas por su propia conflictiva, pueden llegar a no tener una buena faceta de decodificación de todos esos momentos que son tan importantes, y de repente en 10 días de coincidencia entre la adaptación del niño a un nuevo contexto y la madre a su propia depresión, su pérdida y demás, bueno, cómo esos 10 días pueden ser letales, ¿no? Es decir, cuando hablamos en psicoanálisis de la infancia como fundante o como estructurante del psiquismo de nuestros niños, el psiquismo de nuestros adultos y la constitución inclusive de la sociedad, estos puntos centrales, estos puntos estructurales que tienen que ver con los primeros momentos de vida son fundamentales. Yo le contaba, que creo que lo comentaste recién, Daniel, que una vez yo, atendiendo una clínica de Canals, salgo en un intervalo de una sesión, eh, tenía la costumbre de tomar mate con una enfermera en la sala de enfermería, y me dice, fíjate que tenemos acá, ¿no? Había un bebé en Canals es muy común que si el bebé nace con alguna dificultad mínima, la incubadora es el elemento central, que a veces se la ponen no tanto por una cuestión terapéutica, sino por una cuestión que nadie lo moleste, nadie lo toque, nadie lo intervenga. Entonces lo veo al bebé, lo veo despojado de ropita, solo en esa incubadora después de haber nacido, y le digo, ¿dónde está la madre? Lo primero que se me ocurrió preguntar, ¿dónde está la madre? ¿No? Porque no había nadie en el salón, no había nadie alrededor. Entonces dice, no, la madre se fue a la casa, está en la casa, y ella viene cuando la pediatra le dijo que tiene que tomar la teta y tiene que acostumbrarla al pezón. ¿Pero cómo que está en la casa? Digo, llamala ya, urgente. Bueno, la llamamos, yo me entrevisté con ella, le dije, mira, estar al lado de tu hijo es fundar, es salvarlo, ¿no? Y si te vas en un rato, deja un corpiño, una remera, tus olores, ¿no? En la incubadora, pero que la experiencia posterior sea de reencuentro, ¿no? Una experiencia de otra adaptación, a saber con quién se vuelve a encontrar. Bueno, digamos, acciones de ese tipo en relación con esto, uno ha tenido muchas. Yo creo que es algo que yo planteé una vez en SAP. Nosotros tenemos la condición de hablar cada vez más lindo y de tener cada vez más teoría, más pensamiento, y nos vamos mejorando porque hablamos entre nosotros, ¿no? Yo para hablar con Daniel o con ustedes me tengo que exigir más que si hablo en mi escuela donde doy clases, ¿no? Esto es una realidad. Entonces a veces eso lo hacemos, pero nos vamos olvidando de poder hablar
con los papás, en las escuelas, en un pasillo, a la salida de una reunión, en un colectivo. Un día subo a un colectivo y había una mamá hablando por teléfono dando la teta al bebé. Y yo estaba parado porque estaba esperando que me dieran el boleto, en un lugar que no había boletería. Entonces el chofer me lo daba el boleto. ¿Vieron los colectivos que tienen la entrada con el baño ahí, planta baja y después primer piso? Bueno, estaba esperando para subir la escalera, para que me dieran el boleto, y había una bebé, una mamá en la primera fila dándole la teta al bebé. Entonces el bebé, por ejemplo, el pezón era este, si me ven, y el bebé hacía esto, ¿no? Claro, porque el movimiento del colectivo, la madre con una sola mano, porque la otra mano tenía el teléfono, y yo mirando la situación, ¿no? Y yo decía, le está cagando la vida. Entonces me acerco y le digo, disculpame, ¿con quién hablas por teléfono? Entonces me miró como para mandarme al diablo. Estaba bien Allá en convencida, Canals a vos te deben odiar, te digo. más o menos, sí. Entonces le Te- digo, Con esta intervención. sí, le digo, es muy importante lo que estás hablando. Le digo, no, una amiga, bueno, cortá. Entonces le explico, ¿no? Tener los dos brazos. Vos pensás que, yo pensaba, por ejemplo, uno piensen ustedes en esto que es tan común hoy, la crisis de pánico, ¿no? Que es esta sensación de que te sueltan los brazos y te caes y te morís de un infarto, ¿no? Desesperado. Bueno, tener los dos brazos eh, donde vos tenés la posición del bebé frente al pecho, la posición del bebé frente a tu cuerpo, el calor de tu cuerpo, el calor de tus brazos, la seguridad, el amamantamiento, la primera experiencia de satisfacción con el pezón, con la teta, con la leche caliente, mirándote a la cara, que empieza a ver tu gestal, tu cara que empieza a conocer. Digo, es un momento fundante, fundante. A mí no se me ocurriría hacer un edificio sin hacer la planta baja, ¿no? O sin hacer los cimientos. Bueno, esto es igual, ¿no? Esto por supuesto que yo lo reproduzco después en algunas charlas que hago sobre esto, pero esa es una experiencia que me tocó vivir y que siempre lo cuento y siempre digo que hay que intervenir en esas situaciones, salirnos de los lugares que son cómodos para nosotros, donde hablamos entre nosotros y poder trabajar. Hay que minar el país de escuela para padres, porque bueno, hoy tenemos todas estas cuestiones que voy a enumerar por ahí que tienen que ver con la violencia filicida que muy bien marca Arnaldo. Cada uno de ustedes seguramente en algún momento del consultorio lo ha escuchado o lo ha tenido como elemento, ¿no? Algo más acerca del psiquismo fetal. Nosotros cuando hablamos de psicosis o hablamos de patologías graves, siempre decíamos, pensando en el psicoanálisis freudiano, ¿no? Y algunos otros desarrollos, decíamos que la regresión era etapas tempranas del desarrollo, ¿no? Pensábamos en la psicosis, pensábamos en la regresión en la etapa oral, o las grandes patologías, etapas muy bien tempranas del desarrollo. Con Arnaldo Raskowski tenemos la posibilidad de pensar que hay posiciones psicopatológicas que vuelven a un estado fetal, a un estado cero, a un estado alucinatorio, más tipo de todo esto confusional. Inclusive pienso en lo no representado, ¿no? Psíquicamente, que a veces nos da la sensación que no sabemos de dónde viene, y cuando viene, viene trágico, y que quizás no tenga que ver con las etapas del desarrollo propiamente de la vida cotidiana en el contexto, sino de estas primeras experiencias, eh, digamos, donde uno ha tenido esos procesos idealizados y seguros, donde la persona ante las frustraciones vuelve, pero vuelve a ese estado fetal, ¿no? Con lo cual, eh, en forma muy interesante, no sé si él, no he leído tanto sobre él como para poder entender si esto lo desarrolló después, pero me parece que la idea de la regresión mayor en el caso de las patologías graves es un tema que aportó Arnaldo desde este punto de vista, ¿no? Me parece muy, muy Vamos, un interesante. segundo nomás, Sí, una pequeña acotación. Digo, coincido absolutamente, me gusta esta diferenciación que estás haciendo cuando hablas de lo no representado. Yo creo que tenemos todo un trabajo por delante para diferenciar lo representado de lo no representado, de lo irrepresentable, porque a veces se trabaja como lo mismo, lo no representado como lo irrepresentable. Nosotros ahora
hace un tiempito en APA, en el seminario que estoy dictando, estamos trabajando esta cuestión de la diferencia entre lo no representado y lo representable, pero quiero decir que es un acerto lo que estás marcando respecto a la patología grave y a las regresiones, a esta suerte de narcisismo absoluto que es el psiquismo fetal, pero no hay que perder de vista que hay ciertas neurosis que también tienen puntos de fijación que podemos remitirlas al psiquismo fetal. Por ejemplo, nunca hay que olvidar en el caso de la claustrofobia, que la claustrofobia tiene, en tanto es una histeria, pero no de conversión, sino una histeria de angustia, va a tener puntos de fijación fálicos, pero además va a tener un punto de fijación que se pueda remitir al psiquismo fetal y que tiene que ver con una vivencia temible frente al encierro, ¿sí? Ese lugar de alojamiento maravilloso, me gustó lo del sillón, ¿no? Donde, bueno, después te pedimos delivery, digamos, nos quedamos esperando la comida en el sillón, creemos que volvemos al útero, pero no, nunca se vuelve al primer amor, según dicen todos los poetas, pero también es cierto que a veces ese lugar atravesado por situaciones posteriores puede adquirir el carácter de siniestro, digamos, ¿no? En ese carácter de siniestro, en las neurosis, lo podemos llegar a ver en las claustrofobias que por corroborar justamente por si fuera necesario, ¿no? Lo que vos estás diciendo, Carlos, las fobias, particularmente la claustrofobia, yo diría es la más psicótica de todas las neurosis, ¿sí? Perdón la interrupción. No, me parece interesantísima la introducción y el aporte. Yo pensaba mientras vos hablabas de esto, de que hoy todo es agudo, ¿no? Hoy yo empecé a trabajar, uno iba al libro y las encontraba, las patologías. Hoy es todo más agudo, mucho más destructivo, más violento. Inclusive la, las formas simbólicas de filicidio que describe Raskowski nos marcan una serie de experiencias y de situaciones que uno ha visto con mucha prevalencia en los últimos tiempos, donde la violencia psíquica sobre nuestros hijos no permite ni siquiera pensar una sociedad sana, ¿no? Que esto es lo que planteaba Raskowski. Los principios de una sociedad sana se apuntalan en una familia sin violencia, ¿no? Eh, Lo que me hace pasa acordar, también, una cosita, Carlos, Arnaldo Raskowski estuvo mucho tiempo en la tele en la época de los 60, fines de los 60, y comienzos de los 70 también. Él lo que decía, y yo me acuerdo porque me acuerdo que mi vieja lo veía y yo lo veía también, que la madre, en esa época les estoy hablando, que la madre tenía que estar con el niño 3 años, los primeros 3 años de vida. Eso es lo que decía Arnaldo. Obviamente, tomando esto que vos decís, Carlos, hoy por hoy es imposible que una madre esté 3 años, los primeros 3 años de vida Mirá cómo se permanentemente con su ríe hijo. Emma. En general, sí, en general, bueno, no, bueno, lo que pasa que Emma y yo cuando tuvieron a su bebé hicieron lo mejor que podían hacer, que Es es salir lógico, de la como todo. situación citadina. Eh, pero, hoy por hoy apenas nace, creo que son 45 días y ya el chiquito va al maternal porque la mamá y el papá tienen que trabajar. sí, Y la angustia de la madre y la angustia del niño por vos el sabés que tema de dejar en maternal, ¿no? En Canadá, una madre embarazada automáticamente entra en licencia por 3 años, ¿no? Ujú. El sistema político dispone que la madre tiene que estar con el niño 3 años. Incluso después de esos 3 años, tiene
una política de salas maternales que continúan con esa maternalidad, bueno, a partir de la escuela, ¿no? Pero le plantea una licencia por 3 años como ley, ¿no? Algo muy, muy interesante, muy bien Mm. planteado, y bueno, seguramente han tenido estas lecturas para poder también establecer eso, ¿no? Eh, el tema de filicidio en Raskowski, bueno, nos va a llevar eh, a, a pensar los detalles o los elementos finitos de todo lo que es la violencia infantil y todo lo que es en la actualidad la forma de crianza en la cual estamos planteando. Incluso lo que decía Estela recién muy bien del contexto en el cual plantea el tema de la madre Raskowski, el contexto actual es un contexto donde, eh, digamos, boicotea la posibilidad de que los padres tengan esa presencia, inclusive, eh, a ver, eh, saliéndonos un poco de Buenos Aires, en las zonas nuestras donde tenemos zonas con muchas dificultades o con precariedades muy importantes, los padres a veces no llegan nunca a la casa porque van pasando de trabajo en trabajo con la necesidad de sobrevivir, ni siquiera tener una vida digna. Y esas ausencias, bueno, se pagan obviamente con la dificultad de los niños, ¿no? Con la violencia de los niños y con todas estas cuestiones que hemos estado o que estamos observando a diario de la sintomatología de nuestros jóvenes, nuestros niños. Eh, él pensaba, cuando hablaba de esto, eh, mm, a mí me llamó mucho la atención y me generó mucha, volviendo a Viñar, ¿no? Cosa que dispara Raskowski, pero en una charla que dio Viñar que está en YouTube, que la dio en una sociedad, en un lugar sobre vínculos, no me acuerdo bien el lugar, la presentadora lo presenta con todos los honores, ¿no? Con todo lo que es Marcelo Viñar. Y él se pone incómodo, está con el mate, se pone incómodo y no le gusta. Y, bueno. Y cuando termina la mujer, estuvo con 15 minutos presentándolo de todas las cosas que había hecho Marcelo, él dice, a cómo va el mundo, mi carrera no ha sido tan exitosa, ¿no? Y, y creo que se refería un poco a esto también, ¿no? De esta necesidad de pensar el psicoanálisis más allá del ámbito, él lo planteaba, ¿no? Lo planteaba Gali también, la necesidad de plantear el psicoanálisis más allá de nuestros consultorios y salir a lo que Gary siempre decía, de, ¿no? Tratar de hacer un psicoanálisis comunitario en los hospitales, ¿no? Eh, Está el dato que vos me mencionabas en privado, Daniel, esas formas filicidas de mandar los hijos a la guerra, ¿no? Raskowski agrega también la cuestión del filicidio en las dictaduras, ¿no? Cómo las instituciones represivas, ¿no? Son manifestaciones colectivas de filicidio, ¿no? Inclusive, bueno, hay una cita en uno de sus libros donde habla de la inmolación de los hijos en la guerra y dice, entre Así es. comillas, la guerra es un buen negocio, invierto un hijo, como no planteando lo que era la cuestión del filicidio. Yo Y quiero, vos no sé cómo fijate que estamos en la guerra está infantería, infantería, en infantes, infante. Bien, sí, sí. infantería. A ver, para hacer un poco de historia acá, por lo menos acá en la Argentina, en Malvinas, yo recuerdo que los chicos terminaban el secundario y ya iban a la Colimba, que se llamaba. Y de ahí los llevaban a Malvinas, 18 años tenían. 18 años. Yo Hoy ayudé, un nene de 18 años en una guerra, donde ni aparte, siquiera el aparato, bueno, ni siquiera el aparato lo tenían preparado para matar otros pares de alguna manera. Con lo cual, los que murieron allá murieron y los que volvieron, más o menos la misma cantidad se suicidó. sí, yo tengo Más de sobre Malvinas mucha, 600. mucha experiencia porque trabajé con casi todos los excombatientes de acá de la zona, cuando creo que fue en la época de Néstor Kirchner que se agregó el anexo 40,
que era una sobrejubilación sobre la jubilación que tenían, si daban cuenta de algunos daños psicológicos, algunos perjuicios de la guerra, ¿no? Entonces trabajé con varios, bueno, escuché historias terribles. Por ejemplo, dentro de lo que es el filicidio de la guerra, y para detallar más, ¿no? Y estar en contexto, cuando el grupo de ingenieros, que fue el primero que ingresa a las Malvinas, ellos van pensando que iban a hacer un simulacro por el Beagle, con Chile. Y cuando bajan en Malvinas les dicen, estamos en la guerra, venimos a tomar las Malvinas, con lo cual tuvieron que adaptar su cabeza al hecho de que con 18 años estaban en una guerra, ¿no? Eh, Piensen en estos ciclismos sádicos, perversos, que de repente le pueden decir a sus hijos, no estamos jugando, vinimos a morir, ¿no? Una situación que de solo pensarla es desesperante. Perdón, hay una película muy interesante que se llama Los chicos de la guerra. Sí. Que quien no la haya visto se la recomiendo. Y en APA estuvimos trabajando uno de los departamentos de Secretaría Científica cuando Norberto Maruco era el titular de instituto durante la presidencia de Gabriela Goldstein. Este, ahora se me hizo una laguna, ¿cómo era? Basta por el fuego, ¿cómo era no me puedo acordar ahora, pero es una de las películas de Malvinas que termina con el fuego. El que Hicimos toda una. trabaja Gastón Pauls es no sé qué del Ahora fuego. la voy a buscar y se los digo, pero también nosotros, Iluminados por el Iluminados Fuego, por el fuego. Ahí está. ya, en donde es tremendo, ¿no? Y hay algo muy, perdón, hay algo muy interesante para poder pensar. Yo te sigo a vos, respecto del tema del filicidio. Es decir, no es que agrego algo, sino que te voy siguiendo. Sí, sí. eh, que hay que poder pensar que la sociedad, yo creo que cometemos un error si decimos la sociedad moderna, porque me parece que permanentemente hay una tendencia primaria al filicidio, con lo cual se ha expresado de distintos modos a lo largo de las diversas épocas de la humanidad. No me parece, uno tiende como protesta a situarlo solo en la época que a uno le toca, por decir así, pero uno puede observar al tema de la tendencia de matar, de asesinar a los hijos. Acá el cuadro de Goya, de Saturno, se devora ¿cómo era? A Saturno Zeus, devorando a su hijo. a su hijo, pero En a la lo época de largo de Goya. diversas de Goya, la época negra, ¿no? Vos me enseñaste a mí, se llama, creo, etapa negra, no sé cómo es Sí, que sí, lo. sí, Bueno, la época. yo lo que voy es a esta preeminencia del filicidio y justamente poder pensar qué saca, sin hacer de esto ninguna cuestión ideológica, cada cual lo piensa desde su lugar, pero lo único que saca del filicidio es la rebelión del hijo, la rebeldía. Por eso muchos dicen, el adolescente debe ser rebelde. A mí no me gusta la palabra debe porque parece súper yoica. Va, de hecho lo es. Pero digamos, esa rebeldía contra la cual inclusive nos peleamos los padres, cuando los chicos se empiezan a poner rebeldes, digamos, esa rebeldía es justamente lo que a ellos les permite salirse de las tendencias filicidas que trascienden a los padres, que son socioculturales, digamos, ¿no? Yo presenté en Gramado en el año 2001 un trabajo sobre la sociedad borderogénica actual, en donde trabajamos este tipo de cuestiones con otros autores. Es decir, hay, vos ahora lo continuás seguramente con toda esta cadencia que tenés para contarlo de otro modo, pero de alguna forma, ¿no? Te doy el pie con esto también. De alguna forma, ustedes recuerdan, ¿no? Que cuando Freud plantea el complejo de Edipo, plantea esto del incesto y el parricidio. El incesto
y el parricidio como dos de los componentes en la fantasmática del complejo de Edipo. De alguna forma, lo que Raskowski, ahora nos lo dirá ahora o cuando él elija, nos lo dirá Carlos, el parricidio, o sea, la tendencia del asesinato del padre, y lo podemos ver en en el mito edípico, cuando Layo quiere matar a Edipo por cosas que, bueno, leamos el mito edípico, no vamos a andar extendiéndonos en eso, pero que en verdad la tendencia parricida es una formación reactiva frente a lo primario que sería la tendencia filicida del padre, digamos así. Es decir, la idea de que los padres buscan el asesinato del hijo, como bien señalaba Carlos, las guerras, las tremendas dictaduras de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, las tremendas dictaduras, digamos así. La muerte del hijo es capital, es lo central. Al hijo parece decir un mandato superyoico instalado, hay que asesinarlo. Y esta es la realidad con la cual cotidianamente, más allá de que todos acá somos amorosos, ninguno tenemos ganas de asesinar a nuestros hijos, etcétera, etcétera, hasta que nos enojamos un poco, dentro de la mataría, las putas. Pero más allá de todo eso, digamos, como que de alguna forma nos compensamos y qué sé yo, qué lindo que mi hijo y lo abrazo, y lo beso y cuando cumple, no importa la edad, tenemos nosotros un hijo, una hija que cumple ahora en estos días 30 y otra vez 35. Cuando yo me engrano con alguno de ellos internamente, ay, la puta madre, hay algo del orden de lo mataría que bueno, después está el principio de realidad y el amor. ¿Eh? Y Protege aparte de en la consumar la concepción, tendencia. ah, Perdón, Carlos, me extendí. aparte el hijo para el padre es quien osa revelarse y le rompe el narcisismo de esta sensación de propiedad, ¿no? De mi hijo y tener que aceptar la pérdida, la separación, lo que va a terminar en el final del parricidio, el complejo de Edipo, con la exogamia y bueno, la constitución, lo dice también Raskowski, de la cultura y la sociedad, ¿no? Es fundamental esta crisis generacional que se juega entre filicidio y parricidio, eh, constituye un sujeto con un psiquismo, pienso en Bleichmar cuando decía la construcción de un sujeto ético, ¿no? Eh, pero también como extensión la salud que provoca en lo que se proyecta como sociedad, como cultura, ¿no? Que también es un tema que está en cuestión en la actualidad, ¿no? Eh, yo elaboré una frase que la trabajé en el colegio estos días. Al principio tomaban de a un término, lo buscaban en el diccionario los chicos, pero los complicaba con eso. Porque trabajé mucho a raíz de este estudio que vos me propusiste, Daniel. Y decía, solo llegan al beneficio conflictivo del parricidio, el beneficio conflictivo del parricidio, quienes logran sobrevivir a los embates del filicidio, ¿no? Esta cuestión de, eh, ahí está anclado lo que vos decías de la rebelión de los hijos, que termina en esta conflictiva edípica, que va a terminar en esta eh, dinámica de identificaciones que va a permitir que, bueno, que todos nos vayamos de casa a ser padres, a ser hombres, como nuestros padres o nuestras madres, pero sin quedarnos en casa, ¿no? Esta expulsión sana que tiene lo dice tal cual Arnaldo, él dice, los padres buenos son aquellos que conducen el exogamia, ¿no? Y los padres malos lo impiden, ¿no? Esta necesidad a veces de expresión del filicidio a partir del control, de la detención del desarrollo, de la necesidad de que
haya eh, una situación de parálisis o de vuelta si se quiere, al seno materno de los hijos como una forma de no separarlos nunca, ¿no? De no se vayan, una forma también de agresión o de muerte. Yo he enumerado, y los invito a que cada uno piense en sus experiencias de consultorio, ¿no? Pero Arnaldo Raskowski menciona, bueno, una serie de conceptos vinculados con lo que es el suicidio y lo que es este fenómeno en la crianza de los niños, ¿no? Párrafo aparte, el tratamiento que él le da a la cuestión judía, porque él dice que la circuncisión sería una forma adaptada de lo que antes era la muerte directa del hijo, ¿no? Como que, bueno, no vamos a meter mucho en eso, pero de ahí surge un montón de situaciones políticas, sociales, en la vida del pueblo judío, bueno. Pero Mucho el principalmente, tema del antisemitismo, sí, es un tema más largo porque él toma dos momentos históricos, el ruso uh-huh. con los pogroms y luego toda la temática de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no me voy a expresar al respecto, y la Shoah, digamos, ¿no? El Para otra etapa. aquel genocidio, porque genocidios han habido y hay muchos. Habla de aquel genocidio. Bueno, dentro de lo que él plantea como aspectos suicidas que se observan un poco, bueno, lo que todos podemos escuchar y podemos intervenir en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Todas las experiencias de abandono de castigos, prohibiciones instintivas, amenazas, penalidades irracionales, vejaciones, crueldad, ataques físicos o verbales, negaciones despóticas, insensibilidad ante el sufrimiento, denigraciones. Ahí en la insensibilidad ante el sufrimiento, él contaba muchas experiencias pediátricas donde los padres gozaban si los hijos tenían tratamientos que los hacían sufrir, ¿no? Eso sorprendía. Incluso hay pacientes que tienen ese tipo de problemática, donde a veces necesitan estar permanentemente atendidos y de manera donde el sufrimiento es parte de ese proceso, ¿no? Él planteaba mucho con sorpresa el placer de los padres ante esa exposición a tratamientos que implicaba este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, antes ¿Me, era me bastante común. permitís? El padre de Schreber, que era un padre que experimentaba con sus hijos, teorías que se utilizan ahora en la pedagogía, Jean Piaget, que también el padre utilizaba a sus hijos para hacer sus propias experiencias. Y bueno, Dostoyevsky también, ¿no? Bueno, tendríamos Y un el par para parricidio, hacer, mirá vos, ¿no? Dostoyevsky y por el eso digo. parricidio. Bueno, pero ¿cómo era el padre de Dostoyevsky, no? Claro, sí, Pero yo también. también pensaba que vos fíjate que esto que escribió Raskowski, y muy bien, cómo el tipo lo fue sacando en realidad la historia de la, porque desde lo religioso también. La historia de Moisés es el hijo abandonado, la historia de Edipo, el hijo abandonado, la historia de Cristo, el hijo entregado. O sea, todas las religiones tienen su... No, no sé la musulmana, la verdad que no sé tanto, pero también hasta la religión hindú, que tiene ¿cómo se llamaba, Dani? El Hare Krishna, que una vaca, por eso la vaca es santa. Bueno, Yo no tengo tu memoria, bueno, yo no me acordate, acuerdo. no me puedo acordar. Estuvimos en la India, recorrimos la El India de arriba Krishna, para abajo. ¿no era el Krishna? Krishna. Bueno, el Krishna, ¿no era? La cosa que Eso era un me hiciste nenito, acordar, que no pero sé qué,
estaba solito y entonces la vaca le dio la leche, pero estaba sin madre también. Fíjate, en todas las religiones se da esto de el niño, el niño abandonado. Sí, Entonces, por ofrecido, eso, ¿no? ofrecido, Ofrecido, por eso la vaca en la como un India es sagrada, sacrificio. porque le dio no me acuerdo si es el Krishna, pero ponele que era eso, pero en todas Ah, las tengo un libro que religiones. trajimos de allá, pues me voy a fijar. Perdón, ¿me permiten una pequeña digresión, una cosita, Carlos, con tu Sí, permiso? sí, por favor. Eh, Me parece importante de esto último que agrega Estela, hay una temática muy interesante que es la cuestión del héroe. ¿Qué es el héroe? Digamos, ¿no? En general el héroe es el hijo que se bancó el sufrimiento. Eh, Jesucristo, yo estoy obviando los aspectos religiosos, etcétera. Voy al personaje, Moisés, Edipo. Es ese hijo que se bancó la tragedia, por decirlo de alguna forma, por un lado. Y después quisiera dar, respecto de esto que hablábamos, que citaba Carlos, dar una pequeña vueltita metapsicológica, si me permiten, lo más cortita que pueda, respecto de esto del placer de los padres con el asesinato del hijo, digamos, ¿no? Este, ayer estuve pensando, porque ayer a la noche estuve en Córdoba, pero estuve en Córdoba desde acá, digamos. Como vos estás acá desde allá, yo anoche estuve en el simposium de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, un lugar al que le tengo mucha simpatía, mucho afecto, porque salió un artículo publicado en la revista Docta, Docta 17, Claroscuros de la Erótica, acerca de las melancolías contemporáneas, y estaba pensando cómo quedamos, porque pasó lo siguiente, cuando pensé las melancolías contemporáneas, alguien me aportó el concepto de neomelancolía de Máximo Recalcati. Entonces, revisé ese concepto y vi que, bueno, no importa, no voy a hacer ahora la diferencia, pero a mí me apareció ahí la cuestión esta de que cuando hablamos de goce, siempre tenemos que remitirnos al campo lacaniano. Hasta ahora está instalado que la palabra goce está vinculada estrictamente al campo lacaniano y hay que reconocer que el campo lacaniano ha hecho un desarrollo muy bueno acerca de la cuestión del goce. Pero yo me preguntaba, ¿y qué es el goce para Freud, para Sigmund Freud? Digo porque me parece que más que el placer de los padres es el goce de los padres, es el goce sadomasoquista de los padres con el asesinato del hijo. Y me remití a un artículo de Freud de 1911, que son los dos principios del acaecer psíquico, principio del placer y principio de realidad. Entonces, hay dos formas vinculables al principio del placer. Van a ver a dónde voy. Son 2 minutos. El principio del placer que se apoya en el principio de realidad es lo que llamamos placer, porque el placer apoyado en el principio de realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando el placer se desliga en mayor o en menor medida del principio de realidad? Ahí está el goce. Con lo cual, a mí me parece que una lectura de Sigmund Freud acerca del goce que va a terminar desarrollando Lacan es
la existencia de una escisión entre el principio de placer y el principio de realidad. Es como un placer desmintiente del principio de realidad. Solo así se puede llegar al filicidio. Ese es mi pensamiento para darle una vuelta metapsicológica, sin renunciar a los aportes lacanianos, pero preguntándonos también, ¿a qué denominaría Freud goce? Porque, Carlos, me parece que lo que se juega en esto, desde el lado de los padres, con el filicidio, es el goce. Esto quería aportar. ¿Sí? El, el goce, incluso la proyección de la propia crianza, ¿no? La proyección de la propia historia familiar, la repetición de, de la propia historia filicida con ellos mismos, ¿no? Que casualmente Raskowski ahí plantea que cuando habla de los buenos padres, son aquellos capaces de entender esa cuestión violenta que los niños le generan y poder darle otra salida, otra medida, ¿no? A diferencia de los padres malos, él hace un decálogo de padres buenos y padres malos, eh, que no serían capaces de contener o entender toda esta situación, ¿no? Y que, como bien decís vos, se establece en esa situación de goce. Eh, También escuché o trabajé acá en el tema del goce como sufrimiento, ¿no? Y como la posibilidad de producir sufrimiento y el Conducí placer. por unos minutos vos, que yo tengo que apartarme 2 minutos, pero vos seguí, por favor. Dale, dale, dale. Eh, dentro de esos conceptos que había enumerado, ¿no? Lo repito, abandono temprano, microabandono, castigo, prohibición instintiva, amenazas, castración, penalidades, vejaciones, crueldad, ataques físicos o verbales, negaciones excesivas, despóticas, insensibilidad ante el sufrimiento, denigraciones. Eh, en todas estas cuestiones hay que ver si estas situaciones se dan ocasionalmente o si persisten. En familias donde lo que predomina es la situación patológica, bueno, se convive permanentemente en una situación de persistencia con este tipo de exposición, ¿no? Agrega Raskowski también como otro elemento de violencia filicida, lo que hablábamos al principio de la charla sobre el tema de la sobreestimulación sexual, que tiene que ver con la presencia de los niños en el colecho, por un lado, o ante la presencia o la escucha de la intimidad de los padres, ¿no? Cuando yo cursaba psicopatología en la facultad, la Facultad de Psicología de Córdoba, era una facultad bastante lacaniana, y en aquel momento el doctor Mansur nos trajo un caso que le llamó espía Corín. El espía Corín era una especie de frase que él le llamaba holofrase, donde en la holofrase construía a manera que podía un texto que hablaba de la historia de su vida, ¿no? Y principalmente de traumatismos infantiles muy severos que, bueno, fueron analizados con tiempo después por el doctor Mansur. El caso era un caso de un paciente que había tenido una crisis. Él trabajaba, era científico en ciencias químicas en la facultad, por aquellos tiempos de los 80, principios de los 80, época de Alfonsín. Llega a la facultad el 1 de diciembre a trabajar, a investigar como todos los días, una persona muy meticulosa, muy obsesiva. Había un cartel enorme en el departamento de química de que se suspendían las actividades por paro indeterminado y que volvían las actividades a partir del 1 de febrero, con lo cual estaban planteando a él, que tenía toda una cuestión meticulosa, que debía dejar las actividades el 1 de diciembre y volver el 1 de febrero, ¿no? Con lo cual, situación totalmente imprevista. Dicen quienes lo vieron salir de la universidad que ya salió con la mirada perdida, y cuando sube al auto, agarra por avenida Irigoyen, toma por avenida Chacabuco, que es una avenida con mano única, y cuando llega a Ilia, que es una avenida central, que es doble mano,
en lugar de doblar por la derecha, dobla por la izquierda, ¿no? Y arremete por la izquierda durante 10 cuadras hasta que es parado por la policía, en plena ciudad de Córdoba, 9 de la mañana. Cuando lo toman en el final de Avenida San Juan, Ilia se transforma en San Juan, los que conocen Córdoba, estaba agarrado al volante y gritaba espía Corín, espía Corín, espía Corín, ¿no? Bueno, después de un tiempo, esa holofrase tenía el significado de eh, algo así como espía de la corona inglesa, ¿no? El padre de este señor era un agregado de la embajada en Inglaterra, hicieron su infancia en Inglaterra, y había sido descubierto durante varias noches espiando en la pieza de los padres la cópula sexual, que él escuchaba que algo se producía, pensaba que la madre sufría, porque escuchaba gemidos, gritos y demás. El padre lo descubría en el umbral de la puerta, lo corría, lo castigaba y lo encerraba durante 2 o 3 días en una habitación cerrada con llave en la oscuridad, ¿no? Espía Corín era esta síntesis en la holofrase de espía de la corona inglesa, espía por espiar, por mirar de la corona inglesa. Corona era la habitación de los padres inglesa porque estaban en Londres. Razón por la cual cuando él dobla en Ilia por la mano contraria, en realidad ya en ese momento estaba en Londres, ¿no? En su delirio, en su locura, ¿no? Bueno, un caso que fue, tuve oportunidad de conocerlo en el neuropsiquiátrico de Córdoba, a este paciente. Digamos, una situación extrema de sobreestimación sexual, seguida de castigo, de crueldad, porque bueno, un padre muy severo, una situación muy severa, ¿no? A todo esto que plantea Raskowski, yo me animé, de forma muy caradura, de agregar algo que yo vengo observando hace mucho, con, con mucha eh, predominancia, y es la premura y el apuro de los padres, ¿no? Eh, Hace un tiempo atrás pude leer algo de Lanier, que ella decía, ella diferenciaba entre el deseo de hijo y el deseo de padre, ¿no? Eh, y dice que hay mucha gente que no entiende lo que es un deseo de un hijo. A ver, la situación de estar embarazado, la situación de tener un hijo, la felicidad que eso implica, pero bueno, ese hijo crece, no duerme, grita, no come, tiene problemas, o sea, esto de tener que contener y que cuidar a un niño, que genera muchas veces esto que estamos planteando del apuro y la premura, esto de que bueno, se vayan logrando etapas con cierto apuro, con cierta premura, lo que decíamos al principio de caminar antes de tiempo, eh, el despojo de los pañales a muy temprana edad, la necesidad que en el jardín de infantes ya tengan funciones pedagógicas de la escuela primaria. Yo digo que van tan apurados que terminan chocando en la adolescencia con la adolescencia y ahí aparece, bueno, todo lo que una vez trabajó Daniel cuando hablaba de los borderline con Green y todo lo que vimos de adolescencia en ese momento, ¿no? Pero bueno, yo lo agrego también como el apuro y la premura porque también es una forma de no atender las verdaderas necesidades de la infancia, los tiempos transitivos, la necesidad de lo transitivo, del tiempo necesario para la acomodación y la instalación de una función, de una experiencia, eh, donde yo a veces hago el juego con un título de un libro, de pasarlo rápido por la mirada de las personas que están cerca mío, y les pido que me diga el título del libro, ¿no? Entonces pasa tan rápido que no alcanzan a leer. Y yo creo que el psiquismo apurado produce esa misma función, digamos, no alcanza a significar y a representar lo que ahí está escrito, en este caso lo que se produce en la experiencia con los padres, y queda, eh, digamos, a la intemperie, el desamparo, que también es tan observable por nuestros días, ¿no? Está muy bien lo que vos decís, porque de alguna manera, comentando esto que vos decías, ¿no? De la patología border, este ejemplo que vos das tiene que ver con un niño expulsado rápidamente, o sea, expulsado, con lo cual un niño puede ser o no border cuando sea joven, adulto, pero necesariamente, si es border, tiene una madre borderogénica, que
tendría que ver un poco con esto, con la expulsión del niño. Hacelo ya, aprende a leer, los pañales ya, todo ya, digamos, hay una suerte de Estela, expulsión. se dan discusiones terribles eh, en en las escuelas, en los jardines de infantes, de los padres con las maestras, por los niños que no leen, están ¿Sí? en el jardín de cuatro. Nosotros ¿Sí? aprendimos a leer en primer grado, digamos. ¿Sí? Bueno, Y hubo una época, hace 20 y pico de años atrás, te digo porque con Daniel vivimos esa época. Con nuestro hijo mayor de 35, y ahora tiene 35 años, va a tener, ahí no, ahí vos le podías Ya los estimular. tiene, ya No, los no, tiene. ya fue, es un poquito más chiquito. Eh, con el mayor no, vos lo podías estimular, que no había problema. Con la que va a cumplir 30, yo recuerdo, no sé si vos te acordás, Daniel, que estaba, sugerían que no los estimulemos para leer, que no los estimulemos antes de tiempo, que la lectura iba a ser en primaria y a los padres se los estimulaba, porque claro, todos querían hiper estimularlos, entonces le proponían que no los estimulen tanto, que no los estimulen en la lectura, que en la escuela iban a aprender a leer cuando sea el momento de la lectura y no antes, porque se estaba viendo que los padres en competencia los llevaban a los niños a hacer cosas que no estaban preparados. Eh, bueno, y No después a eso los que se estemos calmó. sobreestimulando un poco a nuestros hijos, tampoco estamos cometiendo un crimen con todo No, esto no, del no, no, bueno, no, filicidio. no, 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 pero había una Quiero época en donde ya, aclararlo. ay, ya tiene 2 años, ya está empezando a escribir el nombre. Era así. sí, Los por padres ahí instaban a eso. es cierto también que hoy tenemos niños que nacen y a los 2 días están mirando, están sonriendo, o sea, pero creo que lo que decía recién Daniel, hacer la diferenciación entre lo que puede ser una dinámica propia de una familia donde hay estímulos, a lo que es una imposición a la institución como demanda, ¿no? Eh, Totalmente. que a veces inclusive delante de ellos, y donde ellos ven como vos también maltratás a su maestra, ¿no? Esto también porque en nuestros, bueno, en las escuelas generalmente estas discusiones se dan generalmente en el patio, en la salida de la escuela, la maestra con todos los chicos. El otro día la salida en nuestra escuela de Cabanag, un pueblo chico que hay al este de Canals, le pegaron con un palo a la directora, ¿no? Armaron un palo con un tubo de papel y bueno, hicieron una vuelta de cinta para hacerlo más pesado y se lo tiraron, ¿no? Directamente. Eh, Yo creo que hay esto lo traigo, creo que tiene que ver con toda la cuestión de la infancia y el trato, que muy bien describe Raskowski, pero lo, lo pienso en este sentido, ¿no? Cuando Silvia Blechmer decía, no sabemos a ciencia cierta cuáles son las condiciones de subjetividad en la que se construye subjetividad en este momento en Argentina, ¿no? Esta situación casi desesperante donde lo estamos viendo hoy principalmente en las infancias y en la adolescencia, donde son otras, se manifiestan de otra manera, y donde lo que prevalece es el instinto, una nueva forma de malestar en la cultura, que es el no malestar, esto de que hacelo, desealo porque se puede, ¿no? No hay, no hay límite, no hay un punto de contacto con una prohibición sana o natural, y donde, bueno, se pasa, tenemos aulas tomadas, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Tenemos aulas tomadas, aulas que los chicos determinan si se puede o no se puede dar clase. Las consultas Bueno, ahí de tenés la docentes rebelión también, ¿no? Porque ahí viene el también, punto. ¿Cómo, desde dónde pensarlo? ¿Desde claro. dónde pensarlo? Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por tratar de retirar un poco, o sea, de responsabilizar a los niños, retirándoles la culpa, por decirlo de algún modo.
Esta cosa de indagación, yo atiendo muchos directores de colegios, maestros de colegio, primario, secundario, y uno observa este permanente desafío que hacen los pibes, digamos, ¿no? Permanentemente desafiantes y que en general terminan encontrando en el castigo, por decirlo de alguna forma, una única respuesta, una única respuesta. Me contaba la otra vez un paciente que es director de escuela, que en un acto, un gran director de escuela secundaria, vieron que se iza la bandera y después a la tarde se arría, creo que se dice arriar la bandera. En el momento de arriar, yo no sé cómo, se robaron la bandera. No aparecía por ningún lado. Pero digamos como que no se robaron cualquier cosa, se robaron la bandera. Yo esto es lo que quiero comentar. ¿Cuál fue la primera reacción de los maestros? Todos van a quedar encerrados en el aula, nadie va a poder ya salir al recreo. Es decir, a veces es como tomándolo del apuro, también es verdad que las medidas que buscamos tomar frente a esta actitud desafiante que suelen tener los pibes, intentan un proceso reparatorio inmediato. Obviamente que hay que dar cuenta de que está mal robar, que está mal interrumpir un acto patrio, todo ese tipo de cuestiones. Pero también es verdad que a veces hay cierto simplismo en cómo abordar, por ejemplo, las cuestiones de conducta de los chicos, ¿no? Tomando esto del apuro. La sanción Yo creo que aparece como ¿no? Como algo casi automático, casi como única respuesta. sí, y a veces violenta también. Yo digo que la violencia no solamente es el acto desmedido eh, físico o psicológico, sino también no entender, no decodificar eh, la, la conducta necesaria en cada momento. Los colegios están respondiendo de una manera también violenta y agresiva. Todas estas cuestiones de leyes irracionales, mandatos, digamos, situaciones muy autoritarias. Se hace una especie de profundización de la verticalidad, ¿no? Yo soy el dueño, decime esto es lo que tenés que hacer, bueno, y termina en una situación mucho más violenta, porque aparece mucha más distancia, mucho más. eh, y bueno, creo que nosotros como psicoanalistas tenemos que levantar una bandera eh, que es la que va detrás de las buenas funciones parentales, ¿no? Porque Raskoski hablaba de amor, ¿no? De la maduración y la capacidad de absorber la agresión innata de los hijos. Y yo agregaría, bueno, todo esto que hacemos nosotros todos los días, ¿no? Que es escuchar, dialogar, entender, dar un espacio para que la palabra se pueda desarrollar. En estos ámbitos de la escuela a veces no hay tiempo, ¿no? Eh, la respuesta generalmente de los directores o a este tipo de proyectos es, está muy bueno, pero no se puede porque ahora tenemos que, y siempre se va prorrogando. Yo una charla sobre adolescencia en mi escuela hace un año y medio que la quiero producir y siempre hay algo más que. Y bueno, están todos en las salas de profesores preocupados porque no entienden esta adolescencia que se presenta, bueno, violenta, con mucho, con Aparte, mucho Carlos, desafío, con tu... Sí, perdón, discúlpame, no, no, pensé con que mucho habías... desafío, con mucha confrontación. Sí, a mí me parecía importante que recalquemos algo de esto que está comentando Carlos, que en última instancia, yo sigo pensando que la principal idea de Arnaldo Raskowski es el filicidio, digamos, ¿no? La centralidad del filicidio. Vamos a poder pensarlo en este sentido, que podría, que en realidad desafía una tendencia
que tenemos a pensar, vinculado al amor de los padres hacia los hijos, etcétera, etcétera, que en nuestra base pulsional central hay algo del orden de lo que llamamos lo natural, porque uno supone que lo natural es el amor. El amor es una conquista sobre el odio y sobre la destructividad. El año que viene voy a dar un seminario en APA acerca de la pulsión de muerte, desde Freud a Green, vamos a trabajar esto, porque en realidad voy a decir algo un tanto subvirtiente. El amor es antinatural, porque la tendencia de la vida es a la muerte, es decir, a la preeminencia de la pulsión de muerte. En esa línea hay que pensar lo de Arnaldo y el filicidio. El amor es una ganancia posterior frente a la tendencia a la muerte. La pulsión de vida es segunda respecto de la primaria, que es la pulsión de muerte. En este caso, que tendría como objetivo, si se quiere, hasta podríamos pensar en un objetivo de la especie, que hoy de alguna forma se está consumando. ¿Vieron ustedes que hay una problemática mundial que tiene que ver con la disminución de los nacimientos, con la falta de nacimientos, de lo que se llama demográficamente crecimiento vegetativo? Se está consumando este hecho de la autodestrucción de la humanidad por distintas vías. Ahora, frente a un impacto a nuestra tendencia biológica. Pero por otro lado, hay algo que Freud no tiene suficientemente en cuenta y yo creo que constituye en esto el error de Freud. Que yo particularmente creo que Freud le da importancia al parricidio y no le termina de dar la vuelta que le dio Arnaldo, por varios motivos seguramente. Primero porque no le dio la vida, el tipo con todo lo que anduvo descubriendo y aportando, etcétera, etcétera, bueno, murió a los 82, 83 años. Pero también, no sé si recordarán que tuvo una experiencia muy terrible cuando era niño en Viena, con su padre, Jacob, en donde que tenía puesta, vieron la gorrita, la kipá que utilizan las personas de religión judía, y un antisemita le saca la gorra al padre, la tira al piso y le ordena a, a Jacob, al padre de Freud, levántala, judío. Y lo que dice Freud es que lo que a él lo traumó de esa situación fue que el padre se agachó a levantarla. Entonces ahí confiesa en su autobiografía que él pensó respecto del padre, lo mataría. A mi gusto, esto le impide una lectura más lógica de Tótem y Tabú, que creo que vos justo estuviste trabajando mucho este último tiempo. Ahí no termina de hacer una lectura clara de Tótem y Tabú. Ustedes recuerdan que en todo el extenso desarrollo que tiene Tótem y Tabú, en un determinado momento, y no nos apartamos de Arnaldo, vamos a ver qué leyó Arnaldo de lo que no leyó Freud, porque lo que, ¿se acuerdan que hay un momento en donde cuando se plantea la problemática del padre de la horda, ¿se acuerdan? El padre de la horda, el padre omnipotente, el padre primitivo, del cual eran pertenencia propia toda la hacienda y todas las mujeres. Y que cuando los hijos querían tomar algo,
que estaba en el mismo territorio, esto es importante, del padre, textual de Freud, eran condenados al exilio y agrega Freud en aquel momento a la homosexualidad, pero que hay que entenderla en términos de libido, ¿sí? O sea, a la cancelación de la libido objetal, a la cancelación del deseo, no homosexual, porque el deseo fuera homosexual en términos de llevar a cabo un vínculo homosexual. O sea, eran condenados a abjurar de la elección de objeto. Eran condenados al narcisismo, digamos. Ahora, ¿qué lectura hace Freud? Los hermanos luego, coligados, arman lo que se llama alianza fraterna, asesinan al padre en un banquete particular que se denominó banquete totémico y lo devoran, dice casi textualmente Freud, cosa nada extraña en aquellos primitivos caníbales. A nosotros nos puede horrorizar. Para ellos era común comer carne humana porque era su principal alimento, digamos así. Y dicen, en el acto de devorarlo, consuman con él una identificación. O sea, se identifican y luego empiezan entre ellos a luchar como contra el padre primitivo. Yo suelo decir, esto es un aporte mío, que ese es el origen de las guerras civiles, las luchas fratricidas, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué no tiene en cuenta Freud? ¿Qué no tiene en cuenta Freud? Porque él dice, los hermanos se unieron para matar al padre. Entonces, el deseo edípico central junto con el incesto es el parricidio. Esa es la inferencia de Freud. Me parece que ahí hay mucho en donde influye su propia historia de vida. Se olvida de por qué llegan los hijos a querer matar al padre. En ese punto es en donde creo que indaga más a fondo Arnaldo, por haber recibido el trato que recibieron del padre, es que se coligan y lo asesinan. Se unen, la alianza fraterna, arman una alianza, se unen, asesinan al padre, lo devoran, consuman una identificación. Después, en definitiva, la que va a sacar de esto, la que salva a la humanidad siempre es la mujer. Y en este sentido va a ser la madre de la horda la que va a proteger al hijo menor. Y por eso se salva a la humanidad. ¿Sí? Siempre, acuérdense de esto, siempre lo buscan a lo largo de toda la historia y siempre lo van a ver como una repetición histórica. La que salva es la mujer, en general, lo femenino. Pero creo que este aspecto en Tótem y Tabú fue subestimado por Freud. ¿Qué hizo el padre de la horda? O sea, la importancia de las acciones filicidas del padre de la horda para que no fuera primario el parricidio, sino el filicidio, siendo en este sentido el filicidio secundario al primitivo parricidio, ¿no? En esto habría que reescribir esta parte de Tótem y Tabú para mi gusto, ¿no? No sé qué pensás de esto. Bueno, es un desafío para. Me parece ¿Cómo, muy cómo? interesante escuchar. Que es un desafío interesante eso para redefinirlo, ¿no? Porque eso fundamenta lo que dijiste al principio de que la figura central es el filicidio, ¿no? Central. Los hijos que van en. Universal y como exigencia superyoica. Esto no hay que olvidárselo. Por El otro filicidio lado, no es una opción, es una exigencia superyoica. Hay que matar a los hijos, aparte, dice por el otro superyo. lado, no se olviden la historia de Terrible, Freud. ¿no? No, no, pero la historia de Freud. Freud fue un hijo de un segundo vínculo en donde todas sus hermanas, que eran mucho más grandes, él hacía lo que quería.
todas se tenían que callar porque él tenía que tocar el piano y quería tocar el piano a la hora que sea y todos tenían que respetarlo. Entonces, fue un niño muy consentido, digamos, por sus padres. Entonces, por eso me parece que eso no le permitió tampoco a Freud, teniendo en cuenta su historicidad, poder hablar de felicidio. Sí, por ahí de parricidio, pero evidentemente el felicidio, como decía Arnaldo Raskowski, el felicidio es anterior al parricidio. Sin Es duda anterior. alguna, sin duda alguna. Es anterior. Sí, sí. Sí, genera las condiciones que vos mencionabas recién. Es necesario, sí o sí, darle un estatus al filicidio para poder entender el parricidio. Claro. Como formación reactiva. Ujú. Como Sí, formación reactiva y si se quiere defensiva frente a lo primario, que es el filicidio. Alguna vez habría que incorporar también la tendencia al filicidio. Lo hace Arnaldo, pero a la lectura que hace Freud del porqué de la guerra, que la hace derivar directamente de la pulsión de muerte. Por eso dice que es inevitable, la guerra nunca se va a acabar. Obviamente que hay otros motivos menos románticos para poder pensar por qué no se van a acabar la guerra, que son la venta de armas, la dominación, etcétera, 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 del hombre por el hombre. Pero bueno, desde el punto de vista pulsional, la preeminencia de la pulsión de muerte hace que sea imposible la inexistencia de la guerra. Olvídense, nunca va a dejar de haber guerras, le dice Freud a Einstein. Yo entiendo que usted quiere poner las Naciones Unidas. Lo felicito, muy bien, doctor Einstein. Usted es una maravilla. Descubrió la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente no puedo compartir con usted que el hecho de que se unan las naciones permita terminar con la guerra, porque la guerra es producto de un instinto innato que todos tenemos, que es el instinto de muerte. Duro, ¿no? y Estamos tocando temas duros, che. lo cual permite pensar que cuando vos hablabas del amor, es un logro sobre el instinto muerte, como decías vos, pero es como una especie de licencia del instinto muerte. No se acaba, no desaparece, está siempre ahí como posibilidad, ¿no? Quizás desde ahí Freud plantea también esto de la Perdón, posibilidad Carlos, de mirá qué pensar. interesante lo que aporta Justo Ujú, en el chat. Qué interesante, muy buen aporte, ¿no? Porque cómo Einstein, su influencia en Oppenheimer, ujú. ayuda a la fabricación de la bomba nuclear. ¿Entendés? Qué locura, ¿no? Qué ambivalencia. Mira, hoy hay una gran suerte en este seminario, que es la cadencia de tu voz, Carlos. Bien, posiblemente tu influencia de Canals y de Córdoba, este, porque yo diría que en todo esto que estamos hablando es el único aporte de pulsión de vida a semejantes temáticas, ¿no? Arnaldo me parece que tiene la virtud de cachetearnos, perdón, voy a ser feo lo que voy a decir, de escupirnos en la cara y decirnos, es la muerte, el problema es el lugar de la muerte, el lugar de la muerte y en particular de la muerte de lo que decimos que más queremos. Porque no nos olvidemos que en el fondo el filicidio es una autodestrucción, ¿no? No sé qué pensás, Carlos. Estamos allá arrimándonos al final Sí, de la reunión de hoy. la destrucción de un aspecto de lo propio, ¿no? Un hijo. No te entendí, perdón, no te logré La escuchar. destrucción de un aspecto de lo propio, de lo que uno vive como propio, un hijo. Y en definitiva, en la humanidad toda.
Porque te imaginas, hacemos un plan para matar a todos los hijos, que se termina todo, digamos. Pero, gente, no nos hagamos los tontos. Tenemos la Yo, droga, eh, tenemos filicidio que eso, tenemos el juego compulsivo, tenemos las autolesiones, esto voy a hablar el año que viene en APA, en el seminario de pulsiones, tenemos las autolesiones, tenemos los intentos de suicidio, tenemos los pibes que se juntan, parece la alianza fraterna, pero no para matar al padre, para matar a los pares. ¿Vieron todo eso que estuvo dando vuelta de los rugbyers, qué sé yo, que pobre de los rugbyers no tiene nada que ver? Se juntan entre los pibes para matarse entre ellos. yo creo que tenemos tantas dificultades a nivel de crianzas que no alcanzan los espacios para tanto instinto muerto. Eh, por eso tenemos todo lo que vos narrás, todas las manifestaciones donde parece que se cuaja en cada acto, ¿no? Las Por cuestiones eso me de- parece que es importante, Carlos, estos espacios, ¿no? Porque estos espacios permiten que podamos charlar de estas cosas y que tienen que ver con un mundo tan amplio, como vos decís bien, las crianzas, ¿no? Por eso me parece que son, para Ya nosotros estamos que en la somos hora. psicoanalistas, es importante tener este tipo de espacios porque tenemos una actividad muy solitaria y en estos espacios podemos hablar de estas cosas. Sí. También tenemos el chat, quien quiera después intervenir. El año que viene tengo el gusto de decir que mi amiga Silvia Arzani va a ser una de las adjuntas del seminario, junto con Marcelo Fernández en APA. Sepan algo, a ver, voy a hacer chapa de apista, que hay una fórmula en la cual pueden participar de APA sin necesidad de todo lo que implica ingresar, que es ser concurrente. Se puede ser concurrente en Igual APA. me parece que hay que pagar para ser concurrente. No lo sé, eso no lo sé. Igual tenés que pagar si sos Lo concurrente, si mismo que sos se libre. paga como No, miembro de creo que SAP, no, se creo paga que no. como No, creo que concurrente. no. Ella porque está tirando para SAP, pero eso es aparte, eso es Y vos estás política, tirando para APA y que cobran política muy carito. psicoanalítica. Yo no estoy tirando para APA. Yo estoy ofreciendo contarles que existen espacios en donde, si quieren participar, tienen todos los derechos de cualquier persona que ingresa. Lo único que no pueden es hacer producción escrita, ni tampoco terminan, bueno, siendo ni adherentes, ni titular, ni nada por el Sí, estilo. Pero yo pagando digo, bastante es por interesante, mes. no, perdón, es interesante porque quedan todavía algunos personajes muy piolas dentro de APA. Por supuesto que en SAP también, a mí la gente de SAP me encanta. Hoy me acordaba cuando hablaba Carlos, no me acordé el apellido, de Osvaldo, Osvaldo ¿cómo es? Menéndez. Osvaldo, Osvaldo decís vos. Menéndez, que es Osvaldo. especialista, que está, viste, Emma, en el grupo de Roussillon, de APA también, que Osvaldo sabe sobre este tema de la incubadora y sobre los pibes Sí, hizo chiquititos, experiencia una de, bocha, sí, temprana, él sabe una sí. bocha. Bueno, quiero que tengan, si quieren tener presente, averiguar en APA, como yo la verdad mucho lo administrativo, no sé ni lo administrativo del subnuestro, imagínate, administrativo de APA, no tengo la menor idea, por suerte la tengo a Estela, para ese tipo de cosas. Pero yo quiero Y, por y empezar por suerte lo tenemos a agradecerte. Manuel que con todo lo que hablamos hoy los ojos de Manuel hacían así. ¿Cómo la No, yo criamos? ¿Cómo la criamos? quiero Decía. también agradecer profundamente a Carlos. Voy a tirarme una buena para mí. Voy a tirar una buena. Se las digo siempre. Evidentemente, en general, no me equivoco con la gente cuando pido que alguien hable, haga un videíto, exponga, etcétera, etcétera. No me equivoco, en general. Y yo estoy muy contento de ratificar eso hoy con la exposición de Carlos. Y quiero decir algo que no es menor.
me resultó muy atrapante todo el contenido de lo que fuiste hablando, pero hubo algo, insisto en esto porque lo dije antes, que me resultó más atrapante aún, que es la cadencia de tu voz al contarnos, al relatarnos a Arnaldo Rascón. La cadencia que además de una expresión de una sana humildad, Christopher Bolas dice que los afectos, Christopher Bolas, perdón, le puse una X, Christopher Bolas, ¿cómo sale la represión? ¿Vieron? Que fue discípulo de Winnicott y analizado de Winnicott. Decía que el tono de la voz, siempre lo repito esto, capaz que lo estoy diciendo una vez más, es la más clara expresión de los afectos. Si de eso se trata, gracias por el afecto, Carlos, porque en el tono de tu voz se vio no solo la dedicación que tus palabras expresaron, sino la profunda sensibilidad que tenés. Y eso hay que agradecerlo. No, muchas gracias a usted. Bueno, Gracias por tus palabras y bueno, gracias. gracias por el espacio. No, al contrario, es merecido, altamente merecido. En 2 semanas nos encontramos con Eugenia hablándonos primero de Marie Langer, Mimi, como le dice Estela, como le decía a todo el mundo. Yo me acosté en el diván de Marie Langer, pero no me analizó Marie Langer. Me analicé en una época con un tipo que mejor olvidar, pero era en la casa que era de Marie Langer, en Gorostiaga. Gorostiaga y Cabildo, casi Cabildo, acá en Capital, en Belgrano. Tenemos, En 2 semanitas nos por ahí encontramos. vivía Antonio Barrutia. Ah, mira, Gorostiaga, Mm. Gorostiaga mira. Ah, mirá, más no cerca sé a de dónde vive Martín. Gorostiaga, Antonio vivía en Gorostiaga y casi Ah, Arce Antonio. ahí, casi, Ah, casi Luis María ahora sí. Campos. Más o menos, tipo el 500 de Avenida Cabildo. Bueno, y yo voy a tratar, como decía antes Eugenia, no sé si estaba usted, decir unas palabritas al final de Celes Ernesto Cárcamo, con lo cual Mm. haríamos como Ahí un cerramos. cierre interesante de este Una cosita año. más, si puede ser. Sí, Carlos, Eh, por favor. yo digo que, como decía recién Estela, estos son espacios de vida, ¿no? Y hoy que hemos hablado tanto de instinto de muerte, de suicidio, bueno, mientras sostengamos estos espacios de diálogo, Mm, yo planteé al principio la necesidad que yo tengo por estar en una distancia y con menos interlocución acá. Eh, claro. Son espacios de vida, entonces siento que después de hablar de tanto filicidio somos todos, a partir del deseo de conocer y de aprender y de charlar y de conversar, somos todos sobrevivientes, ¿no? Después de No, tanto instinto de muerte, es una buena eh, frase de cierre. y se Es una festeja buena eso. frase de cierre. Les mandamos un abrazo grande de vuelta. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos Muchas en... gracias, Y sí, Carlos. Y bueno, como dice Nora, yo A también todos. creo que Carlos merece un aplauso. Yo también creo que merece un aplauso. Fue excelente. Un abrazo a todos. Nos vemos. Gracias, nos vemos. chau, chau. Buen fin de. Chao, Chao, buen fin Gracias, de Carlos, y a todos. Gracias. chao. Chao.